Bienvenidos al canal Magistrado Anticorrupción, y en el día de hoy os voy a hablar del caso de, como ya os avancé, del caso del violador de San Sebastián, José María Cote Cabezudo. Se ha estrenado en una plataforma 3 documentales que trataron de ser, que se trató de evitar que salieran a la luz, pero finalmente se ha llevado a cabo la difusión de dichos documentales. Me voy a limitar a desarrollar parte de lo que dicen esos documentales sin quitar ni poner, únicamente para que tengáis conocimiento de las situaciones que han sucedido allí y de los nombres y las personas que aparecen en los documentales y los hechos que realmente se han producido, para que cada uno saque sus propias conclusiones. Probablemente con posterioridad yo lleve a cabo mis conclusiones como juez de instrucción que he sido, juez de lo penal, juez de vigilancia penitenciaria. En el ámbito del derecho penal no se pueden, con esos 3 cargos, se abarca absolutamente todo el derecho penal. Por lo tanto, creo que mínimamente podré dar una opinión basada en mi experiencia jurídica. Pero como os digo, en este caso únicamente voy a hacer un mínimo resumen para que sepáis más o menos de qué va el asunto. Como tenemos que empezar por el final y decir que este señor finalmente ha sido condenado a más de 28 años de cárcel por delito de violación, de abuso sexual, pornografía infantil y estafa. No obstante, el máximo cumplimiento que podrá llevarse a cabo será de 20 años de prisión. En la actualidad, salvo noticias distintas, creo que está en prisión. Como os dije, bueno, según consta en el documental, este señor, José María Cabezudo, era un dentista muy conocido, famoso de San Sebastián, que empezó a hacer sus pinitos como fotógrafo de modelos. Del propio documental se desprende un modus operandi y posteriormente, finalmente se termina en la sentencia que le condena, un modus operandi muy concreto. Y es que a su agencia o a su despacho de fotografía acudían niñas menores de edad, normalmente menores de edad, en donde, bueno, pues en un principio llevaban a cabo pues labores, fotografías normales, y poco a poco se iba aumentando las sesiones y se iban produciendo ya los acercamientos por parte de ese señor hasta empezar con los tocamientos. Asimismo, finalmente acababa tocando a las menores, abusando de ellas e incluso algunas de ellas, como bien dicen en el vídeo, violándolas al final de cada sesión, y a una de ellas relata que como con 14 años acabó tocándola y acabó teniendo relaciones sexuales con ella, siendo ella virgen en aquel momento, diciéndole incluso que le dolía, pero que a él no le importaba y que continuó. Ese es el modus operandi, pero también este señor, además, lo que hacía era fotografías y vídeos a estas personas que iban allí, de las que ellas no tenían conocimiento, y posteriormente él utilizaba estos vídeos y estas fotos, que incluso se habían sacado sin el consentimiento de ellas, es decir, debería haber puesto a grabar alguna cámara sin darse cuenta, los utilizaba en páginas web en donde realmente cobraba 14,95 euros por entrar a dichas páginas. En resumidas cuentas, fundamentalmente, este es el modus operandi que llevaba a cabo. No solamente las tocaba, abusaba de ellas, incluso violaba en algunas ocasiones, según dicen las propias testigos, y al parecer al menos una de ellas así fue, según la sentencia firme, sino que además hacía fotografías o vídeos en principio no consentidos por estas personas y las publicaba cobrando por la exhibición de las mismas. Lo curioso es que todo este caso empieza a descubrirse como consecuencia de que una de las chicas se pone en contacto con el abogado Mario Díaz, porque tiene conocimiento de que esas fotos que les ha hecho de una manera furtiva, como si dijéramos, o fotos que van más allá de lo mero artístico, estaban circulando por la red. Entonces este abogado lo que hace es decirle que llegue a un acuerdo con él para retirar las fotos a cambio de un precio.
Realmente lo que pasa es que llegan a cabo a un acuerdo y ese acuerdo, una vez que se cumple, le pagan, creo que recordar, son varias veces lo que se hace esta cosa de recomprar los derechos, llegan a un acuerdo, me parece que 700 euros, que creo que sale en el documental, para que retirara las fotos y no se utilizara. Pero se dan cuenta inmediatamente, a pesar de pagarle, que las fotos se han vuelto a subir a páginas, a lo mejor no directamente que fueran suyas, sino a otras que redireccionaban igualmente a páginas suyas. Es decir, que este señor, además de todo lo que hemos dicho, era, pues, como ya se ha demostrado, en sentencia firme, un auténtico estafador. Otra cosa que llevaba a cabo, como dicen la mayoría de los testigos, es que en ocasiones ellas no se iban y, aunque no podían, pues por miedo y demás, especialmente porque tenían miedo a que difundiera las fotos, pero ni siquiera las fotos que ellas no sabían que existían, sino las fotos normales, y que incluso alguna de ellas dice que fue amenazada con ello. Vemos, por lo tanto, que se trata de un auténtico, una persona muy peligrosa, y como señala el propio fiscal del caso, el señor Bermúdez, como señala en el reportaje, dice que se trata de una versión local del supuesto de los hermanos Epstein, que supongo que sabéis que es el supuesto de dos hermanos americanos, pues, que llevaban a cabo en temas de contenido sexual en masa y aprovechando de su posición económica y social en el tema en Hollywood. Eso dicho por el propio fiscal del caso, no yo ni quito ni pongo, es lo que dice, además, precisamente al inicio del vídeo. Posteriormente hará alguna otra alusión a la que mencionaremos, el propio fiscal, como decimos. Pues bien, dentro de todo este mejunje y de 6 víctimas que aparecen relatando estos hechos, tanto que empieza poco a poco, que luego empiezan los masajes con aceite, que luego empiezan los tocamientos y que luego incluso se llega, como ya hemos dicho, a la penetración, a los abusos y incluso a la violación. Como hemos dicho, todo esto empieza y en un momento dado, pues se llega a judicializar. En un primer momento es por la estafa de haber recomprado los derechos y que no se haya respetado, y esto es archivado, momento en que el abogado, pues, entiende que la cuestión va a ser dura, ya que no entendía cómo podía ser archivado sin más. En ese momento empieza a recabar nuevos testimonios, nuevas víctimas, y se da cuenta que no se trataba solamente de un tema de fotografías ilegales y demás, sino que se da cuenta realmente que ahí lo que había eran delitos de contenido sexual directo, es decir, abusos sexuales, violaciones y cosas semejantes. Dentro del documental se van desarrollando las 6 testificales de estas chicas, como ya digo, varias de ellas menores de edad en aquel momento, y todas más o menos, todas llegan a contar el tema de los tocamientos, pero sobre todo, bueno, algunas de ellas relatan el tema ya directamente de las violaciones. Así se desarrolla el documental y se va poniendo, más o menos, se va llevando a cabo también se van intercalando las actuaciones judiciales que se producen en este ámbito. Es la jueza instructora, en ese momento era jueza, ni siquiera era magistrado en el año 2013, según he comprobado en el Boletín Oficial del Estado, es Ana Isabel Pérez Asenjo. Y os voy a comentar lo que se filtra, o lo que se filtra no, lo que se expone en el propio reportaje. En un primer lugar, y ante la magnitud de todo lo que está sucediendo, el abogado pide el secreto de las actuaciones y la entrada y registro en el domicilio y en el estudio fotográfico del investigado. La jueza lo deniega absolutamente, y es posteriormente la audiencia provincial la que ordena tanto la entrada y registro como así también el secreto de las actuaciones, y llega a manifestar la audiencia provincial que el hecho de no haberlo acordado antes ha malogrado de alguna manera, en cierto modo, las investigaciones. Por lo tanto, es un asunto es una manera de que la audiencia provincial corrige fuertemente a la jueza. También en un momento dado,
el abogado, en una de las testificales o una declaración del investigado, le viene a decir a la jueza que, bueno, que a pesar de que existen muchísimos vídeos con presuntas víctimas, ella no ha acordado ninguna testifical al respecto, ni ninguna indagación, y esta le responde de una manera bastante abrupta, diciendo que no va a consentir en la mala educación, ni tampoco que ponga en tela de juicio su labor como instructora. Esto, bueno, pues más allá es una mera referencia que os pongo en conocimiento para que en su caso saquéis las conclusiones que cada uno tenga por bien. Otro asunto muy como si dijéramos, bastante extraño a mi entender, pero que me remito a relatar lo que he visto, es que en un momento dado se pide la comparecencia de prisión del fotógrafo. La comparecencia de prisión, para que me entendáis, es el acto más grave que puede haber en un juzgado de instrucción. ¿Por qué? Porque decretar la prisión de una persona es el acto más grave, evidentemente, cuando se está investigando. Y la comparecencia de prisión es una comparecencia que se obliga a ir a las partes, especialmente a la persona que puede ser ingresada en prisión, y allí el fiscal y la acusación particular, y en su caso la defensa, hacen las alegaciones pertinentes y luego después el juez decide si esa persona va a prisión o no va a prisión. Evidentemente, para que se lleve a cabo, para que se convoque una comparecencia de prisión, los hechos tienen que ser muy graves, ya que si no el juez en ningún caso llamará a la comparecencia de prisión, sino que adoptará unas medidas cautelares pues, menos graves. En este caso, lo llamativo es que se hace una comparecencia de prisión del señor José María Cote Cabezudo, a la que él no acude y está nada más y nada menos en Senegal. A pesar de ello, la jueza no dicta la orden de detención de este señor por no haber cumplido y no haber comparecido al juzgado tal como ella ordena, y se celebra la comparecencia de prisión sin la presencia del investigado, del imputado. Yo me limito a ver, además, esta secuencia está en el vídeo, es decir, se ve perfectamente a la jueza, se ve al abogado que dice que no puede, al abogado de la defensa que dice que no puede venir el señor Cabezudo porque está en Senegal, y el abogado de la acusación particular y el ministerio, así como el Ministerio Fiscal. En su momento os diré mi opinión, pero bueno, sacar vosotros vuestra propia conclusión. Solamente decir que si haces una comparecencia de prisión para ver y llamas a alguien para que comparezca ante ti, para ver si lo metes en prisión o no, evidentemente, si no está y acuerdas que tiene que entrar en prisión, ¿cómo lo vas a acordar y cómo lo vas a mandar a prisión si no ha venido? Entonces, cada uno que saque sus propias conclusiones. También en cuanto al tema de la jueza, es muy significativo que en una de las declaraciones del señor José María Cabezudo viene a reconocer que las fotografías, que algunas fotografías, más de 300 y pico, según él mismo dice, estaban hechas a menores de edad, y a las preguntas del abogado de si estas menores estaban lamiendo sus genitales entre ellas, viene a decir que no, que era un tema de que estaban las fotografías superpuestas. No obstante, los planos, como si dijéramos superpuestos. No obstante, a preguntas del Ministerio Fiscal, viene a decir, el Ministerio Fiscal le dice que si ha exhibido partes genitales explícitas y sin ropa de menores en fotografías, de menores de edad, a lo que él contesta sí y que no hay ningún problema en la legislación española. El fiscal responde que eso será lo que él considera. En este momento del documental, el fiscal, señor Bermúdez, viene a decir que ahí se da cuenta él, quizás, de que esté ante una persona que ha cometido actos carnales contra menores de edad. Al parecer, y según dice, una de las cosas más llamativas y más impactantes del vídeo es cuando el abogado Mario Díez ve cómo pregunta a la jueza, y cómo ante una de las víctimas, cuando habla con él, le dice el abogado que es muy duro ver cómo una persona te relata cómo la han violado después de que tú hayas visto esa violación en Internet, en Internet porque lo había colgado supuestamente este señor. Pues bien, a pesar de que el propio señor José María Cabezudo dice que ha hecho fotografías a menores explícitamente mostrando los órganos genitales e incluso algunas en donde parecían que estaban interactuando las menores, a pesar de que existían esos vídeos colgados en la red que cualquiera podía acceder y por supuesto podría acceder el juzgado o la jueza en concreto, a pesar de ello,
de ese reconocimiento, a pesar de las declaraciones ya de 6 víctimas, la jueza ordena un estudio al Instituto de Medicina Legal, un estudio de la credibilidad o no que pudiera tener la última de las víctimas, la número 6, en este caso, que además era testigo protegido. Curiosamente, el propio Instituto Médico Legal le dice que ya que no es válido ese dictamen que puede hacer al tratarse ya de personas que son mayores de edad. A pesar de ello, la jueza ordena que se haga ese dictamen. El fiscal en este momento aparece en el reportaje bastante sorprendido a la vista de la existencia de todas las fotografías y las testificales, y diciendo que a pesar de ello, someter a una persona a esa credibilidad, a esa exploración forense acerca de la credibilidad, y a pesar de que el propio forense dice que no va a valer para nada, pues que evidentemente no lo considera muy normal, ¿no? Es lo que viene a decir. No digo que diga esas palabras, pero lo viene a decir tal cual. También las víctimas se quejan gravemente del trato de la jueza, pues entienden que la jueza no les ha tratado correctamente, y viene a decir que sienten vergüenza y que se sienten la culpabilización, como que la estuvieran culpando, ¿no? Porque la jueza en ocasiones, como viene en las preguntas que hace, es de que si usted se encontraba tan mal y tan a disgusto, ¿por qué volvía? A lo que una de ellas le viene a decir que iba por miedo y que finalmente dejó de ir cuando ya las cosas pasaron a mayores. Indaga igualmente la jueza de si fueran muchas o pocas las veces que les tocó, qué partes les tocaba y demás, a pesar de las testificales que existían y a pesar de lo claro del testimonio de las víctimas. No obstante, el que pueda ver el reportaje, pues que podrá en su caso sacar sus propias conclusiones. Tengo aquí una mínima chuleta para ver el tema para ver más o menos qué puntos quería exponeros. He tratado de ser lo más fielmente posible, reflejar lo más fielmente posible el reportaje. Evidentemente no voy a hacer aquí un estudio absoluto, porque lo haremos más adelante, pero la celeridad y el hecho de que lo importante es que se dé publicidad a este caso de San Sebastián, que se sepa cada uno lo que ha hecho. Estamos hablando de personas, de hechos concretos, y que más allá sean juzgados o no, ni entro ni salgo a la actuación de cada uno. En esta actuación el ciudadano puede saber los nombres de las personas que han actuado, derecho de libertad, expresión e información, en los hechos objetivos que han llevado a cabo, y evidentemente yo estoy desarrollando el documental. Si el documental ha sido falseado, falsificado y demás, eso ya no es un problema, estoy haciendo un comentario del mismo. Lo que sí que es impepinable es que este señor ha sido condenado por violación, por abuso sexual, por pornografía infantil, por 6 delitos, creo, por pornografía infantil, y por un par de delitos como mínimo de estafa. Por supuesto, como ya venimos diciendo, la publicidad es la única manera, la publicidad y la cooperación de las personas, de los ciudadanos normales, es la única manera para que para poder luchar contra situaciones como la de este señor. Como ya os expondré posteriormente, este caso, en el próximo capítulo, este caso estuvo absolutamente paralizado y estas personas estuvieron totalmente solas, y la cosa únicamente empezó a cambiar cuando el abogado, el señor Mario Díaz, hizo a la desesperada un vídeo que colgó en internet y que evidentemente se hizo viral, y a partir de ahí ya, si bien siguieron unos gravísimos problemas en la instrucción y en todo el desarrollo del juicio, ya al menos ahí empezó de alguna manera a cambiar la cosa. Espero que os sirva este vídeo, que accedáis a esta información, por lo menos ya tenéis parte de esta información. El que podáis ver la serie si lo consideráis me parece perfecto. Vuelvo a repetir, espero simplemente rendir un homenaje nuevamente y todo mi apoyo para todas esas niñas, menores o mujeres que fueron abusadas, violadas y demás, porque el hecho de que haya sido condenado a X no quiere decir que haya incluso más personas. En este caso fueron 21 o 22, creo recordar, pero hay algunas incluso pues que no denunciaron. Yo no digo que fueran más o no, pero fácilmente cualquiera que saque sus conclusiones. Pero desde luego a todas aquellas que se atrevieron a denunciar,
que tuvieron que pasar por lo que se ve en el vídeo que han pasado, incluso cuando fueron a la justicia, y para el abogado y para el periodista que aparecerá en el siguiente vídeo, pues todo mi cariño, el reconocimiento. Con personas así, evidentemente, esto podría cambiar y depende de vosotros, los ciudadanos normales, depende también que cambie. Si decidís actuar, si decidís comprometeros de la manera que sea, si decidís tomar cartas en el asunto de que se dé publicidad a esto, de colaborar con las personas que luchan contra esto, depende de vosotros. Espero que el vídeo os sirva de algo, yo creo que como mínimo de reconocimiento y de publicidad de estos hechos para que no queden silenciados y lleguen a la mayor parte de gente posible, ya que estos hechos ahora empiezan a ser oídos desde la condena, pero durante 10 años prácticamente han estado sepultados. Os doy las gracias por haber visto el vídeo. Por favor, os ruego que os suscribáis, que deis al like, que le deis al me gusta, que si podéis colaboréis para que podamos seguir trabajando en estos casos y en los nuevos que pronto iniciaremos nosotros como particulares, como despacho, para intentar ayudar a las personas que realmente lo necesiten. Un saludo y muchas gracias.